Antes de presentar a nuestra entrevistada, quiero leer la frase que desató la polémica completa para darle un contexto. Esto fue del precandidato presidencial por Evópoli, el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, en una entrevista con el programa Influyentes en CNN Chile, en donde aseguró: tenemos un problema de calidad de los profesores, hablando sobre materias educacionales. Dijo: no estoy criticando a nadie, estoy simple constatando que para entrar a pedagogía no estamos capturando a los mejores puntajes. ¿Qué se hace aquí? En primer lugar, hay que incentivar que los mejores puntajes vengan a pedagogía, pagándoles un sueldo mientras estudian, ir mejorando las rentas cuando sean profesores, etcétera. Y después vino la frase que quizás más se viralizó y más fue cuestionada. Dijo: ¿por qué no abrimos, mientras tanto se arregla toda esta solución, este tema, ¿por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera? Hemos hablado de inmigración, ¿por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos y dicen: oye, ¿qué capacidad me falta en Chile? Hacemos un concurso, gastemos lucas que necesitamos para traer a los mejores profesores a nuestras escuelas y así mejorar la calidad de la educación. Por supuesto, generó bastantes críticas y polémicas, y no solo, también análisis sobre viabilidad de esta propuesta de Ignacio Briones, y para eso estamos en contacto con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier y Matías. Buenas tardes, Alejandra. Partir preguntándote lo básico, ¿cómo recibes una frase así y una idea como la que planteó el precandidato Ignacio Briones? Pucha, lamentablemente uno recibe ese tipo de frases, claro, con un suspiro, ¿no? Es bien desalentador, la verdad, escuchar esas frases que son como tan desvalorizadoras del rol de las y los docentes en el país, ¿no? Creo que hay una parte que efectivamente estamos todos de acuerdo en que necesitamos fortalecer, valorar el rol y las condiciones que tienen los docentes en nuestro país para el desempeño de su trabajo, digamos, ¿no? Pero decir que donde no tenemos capacidades en el país, traer desde fuera, la verdad es que muestra varias cosas, la verdad. Primero, una tremenda desconexión con muchas escuelas, docentes que están haciendo unos esfuerzos tremendos y con unas grandes capacidades, pero además muestra otro desencuentro con lo que está pasando en la realidad que nos parece preocupante, la verdad, que es que en el fondo aquí lo central es cómo como país generamos buenas condiciones para el ejercicio de la docencia, para la profesionalización del rol de los y las docentes. Porque aunque uno dijera, incluso en el escenario que uno dijera, sí, vamos a traer profesionales desde fuera, uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones en que van a trabajar? Y las condiciones nosotros en Chile sabemos que requieren ser abordadas y mejoradas. En el fondo, en Chile se ha avanzado, desde el 2015 tenemos una ley de carrera docente, o de sistema de desarrollo profesional docente, pero no tenemos, por ejemplo, un sistema de desarrollo directivo, y sabemos que en el fondo el rol que tienen los directivos es fundamental para generar buenas condiciones al interior de los establecimientos educacionales. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no asumimos el generar las condiciones versus echarle, de alguna manera, cargarle con toda la responsabilidad a una profesión que está haciendo esfuerzos tremendos y que tiene enormes capacidades para hacerlo, cuando podemos como país generar ese piso mínimo de condiciones, ¿no? Es bien lamentable, son bien lamentables, la verdad, las condiciones. Además, sobre todo, ojo, quiero levantar otro tema que nos parece muy preocupante desde Educación 2020. Sabemos que va a haber un déficit docente importante. Ya tenemos déficit docente en varias áreas, ¿no? Pero ese déficit va a seguir creciendo a niveles preocupantes al 2025. Y este tipo de comentarios, la verdad, es que generan una como imagen pública de desvalorización hacia la docencia, y creemos que eso es muy peligroso, muy complejo. Vemos además cómo han bajado las postulaciones a la carrera, a estudiar pedagogía, y eso uno debería preguntarse, bueno, ¿qué hay detrás de que bajen esas postulaciones? Y parte de lo que hay detrás es este tipo de descalificaciones o de, en el fondo, de poco reconocimiento público que se le hace al rol de los profesores, los y las profesoras en el país, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención cuando alguien dice no es por criticar, pero después se lanza una crítica, que es básicamente el fondo de lo que se hizo aquí. Pero también, Alejandra, quería detenerme en un punto que quizás podría ser problemático: esta relación que hace entre los puntajes y el ingreso a la carrera pedagogía, que también pareciera ser como
cuestionar un poco la calidad intelectual o los pergaminos intelectuales de las personas que entran a la carrera, ¿no? Claro. Mira, incluso ahí, ha habido un progreso desde lo que les comentaba, desde la carrera, desde que se generó la ley del sistema de desarrollo profesional docente, se ha ido de alguna manera ordenando el tema de los puntajes mínimos para el ingreso a pedagogía. Y se ha ido aumentando de modo tal de ir teniendo personas que entren a pedagogía porque efectivamente eso es lo que quieren, ¿no? Igual, ojo, aquí cabe destacar, no sé, yo veo este es un candidato presidencial que ya no es parte del gobierno, ¿no? Pero él estuvo parte del gobierno hasta hace pocos meses, y el gobierno acaba de presentar en el Congreso un proyecto de ley que busca, en el fondo, no continuar, porque el aumento de los puntajes mínimos para ingresar a la carrera de pedagogía, digamos, tiene un cierto orden en los años, ¿no? Y se aumenta el próximo año. Y el gobierno acaba de presentar un proyecto de ley para no aumentar esos requisitos. O sea, también hay una desconexión con lo que se está presentando desde el gobierno en el cual él fue parte hasta hace un par de meses, ¿no? Unos pocos meses. Pero claro, ahí hay un tema importante en términos de cómo generamos las mejores condiciones para que quienes entran a estudiar pedagogía sean quienes entran a estudiar pedagogía porque eso es lo que ellos quieren. Ahora, el gran desafío que hay detrás de esto, yo creo que a nivel social, y ahí tenemos, nos parece muy, muy peligroso generar esta como imaginario de que en el fondo de descalificación a la labor docente. Nos parece muy peligroso como país y nos parece muy injusto además, porque los y las profesores, bueno, es una de las profesiones más importantes que tenemos como país, pero además están haciendo un esfuerzo tremendo, tienen una capacidad tremenda de impactar en la vida de las y los estudiantes, y más bien uno lo que ve es que trabajan en condiciones que muchas veces son bastante precarias y ellos están ahí en el fondo esforzándose al máximo para ayudar a las y los estudiantes, ¿no? En el fondo, para sostener trayectorias de aprendizaje, y eso tenemos que reconocerlo porque si no lo que termina pasando es que se genera un imaginario colectivo como de que en el fondo de desvalorización, y eso nos parece muy muy lamentable, muy muy lamentable. Estamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, hace unas semanas aproximadamente conocíamos una encuesta que decía que los profesores era una de las profesiones más valoradas en la sociedad en general, ¿cierto? Sin embargo, las condiciones de trabajo no son las óptimas. Quiero preguntarte, ¿cómo crees tú que afecta todo el debate que se ha dado durante todo el año, por ejemplo, entre el Ministerio de Salud por un lado y el Colegio de Profesores, que me imagino que son los dos estamentos más importantes que tienen que ver con educación, y que al final vemos que son puras peleas por redes sociales, peleas por titulares de la prensa, no hay ningún acuerdo, no hay ninguna conversación, no hay educación en ese diálogo, ¿no? Sí, con el colegio, en el Ministerio de Educación, entiendo, ¿sí? Sí. Bueno, es totalmente lamentable, por cierto. Uno quisiera ver en el fondo ahí un diálogo mucho más fluido y mucho más centrado en poner los temas sustantivos de fondo, ¿no? Los temas sustantivos en el centro, la prioridad ahí. Ahora, quizás una precaución, que yo creo que lamentablemente eso es parte de un problema país, de un desafío país que tenemos, que es cómo vamos avanzando en generar conversaciones de diálogo que sean más, en el fondo más de colaboración, reconociendo que podemos pensar distinto, ¿no? Reconociendo que podemos pensar distinto, pero cómo podemos sentarnos a colaborar a la luz de, en el fondo, un bien mayor, que en este caso es la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y lamentablemente yo creo, lo que nosotros vemos desde Educación 2020 es que eso ha generado un ambiente de poca confianza. Y esto es algo que siempre hemos levantado a propósito del tema de cómo sostener trayectorias de aprendizaje en contexto de pandemia. Es fundamental que las familias, los niños y niñas, en un contexto tan difícil como el que estamos, puedan estar como tranquilos del vínculo con las escuelas, de cómo acompañamos a nuestros niños y niñas, ¿no? Y eso, lamentablemente, no se hace por decreto, o sea, no lamentablemente, naturalmente no se hace por decreto, se hace porque uno tiene confianza. Y nosotros creemos, nos preocupa que esta conversación pública mucho más centrada
muchas veces en la descalificación o en los desacuerdos ha complicado mucho la construcción de confianzas. Y eso finalmente pone en jaque la educación de nuestros niños y niñas, y eso es algo que no podemos dejar que pase. O sea, creo que aquí tenemos que todos priorizar cómo podemos sentarnos y conversar, establecer un contexto que nos permita reconstruir confianza. Creo que la responsabilidad, el deber ético que tenemos es reconstruir confianza, y ahí el rol del gobierno, por cierto, es clave, ¿no? Y una vez reconstruidas esas confianzas, Alejandra, porque uno entiende que ese es quizás la piedra angular, el primer ladrillo dentro de un proceso que tiene que ser más largo, ¿cuál dirías tú que va a ser el mayor desafío de cara a los próximos meses? No solo en materia educacional, sino que volviendo a enfocarnos en materia docente, porque como bien decía Javier, existe la percepción de que el mundo docente no es bien recompensado por el enorme sacrificio que hacen por la educación y sobre todo en contextos difíciles. Tenemos estas declaraciones en donde pareciera que una de las principales cartas a la moneda de uno de los sectores políticos, la verdad, no tiene mayor valoración dentro del mundo docente. Entonces, son al fin y al cabo condiciones que uno podría pensar son desalentadoras para cualquier persona que en este minuto esté buscando o tenga quizá una mínima vocación de iniciar una carrera en el mundo de la enseñanza o en el mundo educacional. ¿Cómo se vuelve a capturar el interés de los profesionales de cara al futuro, sobre todo después de un contexto pandémico que es muy incierto y que no sabemos exactamente qué condiciones acarreará? Sí, totalmente. Mira, nosotros creemos, en primer lugar, que es fundamental, en el fondo, en el contexto en el que estamos, donde además tenemos, bueno, es un contexto que es difícil, hay que hacerlo explícito, yo me imagino que todos compartimos eso, ¿no? Pero hay que hacerlo explícito para en el fondo tener un piso como compartido. Es un contexto que es difícil, que es desafiante, y los niños, niñas, los adolescentes están viviendo una situación en términos socioemocionales muy compleja. Nosotros lo que hemos planteado es que desde esa perspectiva es fundamental apoyar a las y los docentes, en primer lugar, apoyarlos a ellos. En esto la literatura es bastante clara en términos de que para que los adultos que son responsables de la formación de los niños, de las niñas, puedan efectivamente cuidarlos, promover un ambiente que sea sano, seguro, de bienestar socioemocional, es fundamental que nosotros cuidemos a esos adultos, ¿no? Que hayan espacios de cuidado para los adultos. Usamos siempre la metáfora de que es como la máscara de oxígeno, cuando le dicen que si uno va a volar y el avión se va a bajar un poco, que primero se pongan la máscara de oxígeno los adultos y luego se la pongan los niños. En esto es central que dentro de los establecimientos educacionales, ya sea a distancia o en persona, se privilegien espacios de cuidado para las y los docentes, de modo tal que ellos puedan estar bien para a su vez poder contener a los niños y niñas. Nosotros en esa perspectiva estamos haciendo una campaña de Educación 2020 que se llama Emociones Primero, donde hacemos una serie de recomendaciones para velar por el bienestar socioemocional de las y los docentes, de modo tal que ellos puedan como también reconectarse desde ese bienestar personal de ellos con el bienestar y velar por el bienestar de sus niños y niñas. En ese sentido creemos que también eso permitirá, y hemos visto muchas experiencias muy bonitas, en escuelas cuando los profesores y las profesoras pueden reconectarse desde ahí, que dicen, esto me permite, esto me recuerda porque yo quise estudiar pedagogía. Este contacto más humano, si finalmente la pedagogía es, algunos dicen que es la profesión del vínculo más y del aprendizaje, ¿no? Efectivamente la describen como la profesión de ese vínculo para el aprendizaje, porque la pedagogía no se da en un ambiente, o sea, como en una abstracción, se da en un vínculo entre un estudiante, una estudiante y ese o esa docente. Entonces, es fundamental que nosotros apoyemos eso, y eso va a permitir, a su vez, ir velando por las buenas condiciones para el ejercicio de la docencia, por las buenas condiciones para la profesionalización de la docencia, y en ese mismo sentido se permitirá, nosotros confiamos en que eso va a permitir también ir revalorizando su rol, ¿no? En el debate público también es muy importante, y yo les agradezco este espacio porque es muy importante que entre todos ayudemos a levantar una voz de alerta cuando hay este tipo de comentarios que son tan desvalorizadores respecto al rol de nuestras y nuestros docentes como país, ¿no? Más allá de cualquier polémica, sin duda un desafío tremendo que tenemos hacia adelante. Estábamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Javier, Matías, y un buen día y buena semana para todos y todas.
Igualmente. Igual, 12:50.